Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta su hermana. Paréntesis, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Cierra paréntesis. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Pero Jesús, al oírlo, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo Jesús: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, se recuperará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: ¿vamos también nosotros para que muramos con él? Vino pues Jesús y halló que yacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó en secreto a María su hermana, diciéndole: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se indignó en su espíritu y se turbó, y dijo: ¿dónde lo pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Dijeron también los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: el que abrió los ojos al ciego, ¿no podrá haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, indignado dentro de sí otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta en la entrada. Dijo Jesús: quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede, porque es hace 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra, y Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz diciendo: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con venda, y el rostro envuelto en sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir.
Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron que Jesús hizo y creyeron en él. Esto es palabra de Dios y está en el Evangelio según San Juan del 1 al 45. Dios bendiga, nos bendiga por medio de la lectura de su palabra. Amados, cuando llegamos nosotros a este tema, nos encontramos que el Evangelio de Juan es el Evangelio de las señales, el Evangelio de los milagros, el Evangelio de las cosas portentosas, de las cosas extraordinarias que Jesús hizo. Parte el Evangelio hablándonos de cuando Jesús convierte el agua en vino, en las bodas de Canaán. Después aparece un oficial del rey con un hijo enfermo y le pide que Jesús lo sane, y Jesús lo sana. Y cuando los sirvientes del oficial del rey se encuentran con este oficial, le dicen que el hijo está sano, y él le pregunta a partir de a qué horas aproximado, y le dijeron a tal hora, y era coincidía cuando se encuentra con Jesús. También Jesús sana a un paralítico. Más adelante, en este mismo Evangelio de Juan, Jesús alimenta a 5.000 hombres. Y cuando digo alimenta a 5.000 hombres, digo que son hombres que pueden portar una espada en la mano. Por lo tanto, no están considerados los niños ni los ancianos. Y si a eso le consideramos el otro tema, que cada hombre tenía su esposa sin duda y pongamos un promedio de 2 hijos. Y eso nos da 20.000 personas aproximadamente que tenían hambre y Jesús las alimentó con pan y peces, pero muy poquitos. Y en ese acto, en ese momento de la historia de la humanidad, Jesús toma esos alimentos en sus manos y producía el milagro de la producción de los alimentos. Él hacía la multiplicación del pan y el pez. Entendamos esto. Jesús hizo algo absolutamente extraordinario y que nunca más nadie ha podido hacerlo y nadie lo va a hacer, con el propósito de saciar el hambre del que tenía hambre. No tenemos tiempo hoy día para analizar ese tema porque estamos viendo el tema que leímos, que es la resurrección de Lázaro. Pero antes de la resurrección de Lázaro, antes de que Dios intervenga en la naturaleza humana, Dios interviene en la naturaleza misma, produciendo más alimentos, produciendo la sanidad de un paralítico. Y después Jesús hace algo más extraordinario aún, porque camina sobre las aguas. Y seguimos avanzando en el Evangelio según San Juan, el Evangelio de los milagros, y encontramos que hay un ciego que nace ciego y que en ese tiempo la gente decía que la enfermedad era por causa del pecado, o de la persona, o de sus padres, porque el pecado se heredaba según esa cultura. Jesús lo sana y le dice que no es ni por causa del papá, ni por causa de él, sino que para que se vea la gloria de Dios en la sanidad de ese ciego. Y ahora estamos en la resurrección de Lázaro. Jesús, cuando le llega la información que está su amigo que él ama junto a María y Marta, se queda 2 días más donde está. Y ahí sucede algo extraordinario, tal como lo hemos leído. Algunos decían, si hubieses estado aquí, no estaría muerto. Bueno, lo dijo Marta, pero también los amigos y la gente que le rodeaba, si hubiese estado acá, no habría muerto. Y buscaban una explicación lógica para lo que iba a suceder, y Jesús le dice a los discípulos, le dice que está durmiendo, y los discípulos no pueden entender de qué se trata, y Jesús les dice derechamente, ya está muerto. Ya, ahora vamos para allá. Y uno de ellos dice, y vamos también nosotros para que muramos. Discípulos no tenían la fe. Extraño, ¿eh? ¿No nos pasa a veces eso a nosotros? Sigamos. Cuando se encuentran con Marta y con María, vamos a saltarnos la parte del diálogo que ellos tienen, porque quiero ir a lo que Jesús hace.
Tenemos que entender que hay un muerto hace 4 días. La hermana de Lázaro le dice, Señor, hiede, está maloliente, tiene mal olor. La putrefacción hizo efecto en ese cuerpo muerto. Eso es de ley natural, leyes de la naturaleza, leyes que nosotros estamos sometidos. Jesús se siente turbado cuando ve que no hay fe en ellos. Jesús se siente turbado y llora al ver que ellos no entienden lo que está pasando. Pero Jesús habla en voz alta y le dice, papito, te doy gracias porque me escuchas. Sin duda que Jesús no tenía necesidad de decirlo, pero él lo dijo para que los incrédulos que estaban con él creyeran quién era Jesús. Jesús les pide a ellos que hagan algo, que hagan lo posible. Acordémonos que en ese tiempo las tumbas eran una caverna en la roca. Y sobre esa caverna, cuando ponían el cuerpo adentro, colocaban una piedra y la piedra calzaba como, de menor a mayor, así como un embudo. Así que calzaba y era muy difícil de sacarla. Pero era posible sacarla. Jesús pide que la saquen. Y cuando la sacan, y aquí viene lo increíble, lo maravilloso, lo espectacular, cuando la sacan, el amigo de Jesús, que hacía 4 días que estaba muerto. Las células estaban muertas. No era coma virtual, estaba muerto. Se estaba poniendo putrefacto. Los muertos no escuchan, los muertos no oyen, los muertos no reaccionan, porque están muertos. Pero la voz de Dios, a la voz de su Dios y a la voz de mi Dios, las leyes de la naturaleza se rompen y los muertos se escuchan. Cuando sacan la piedra, Jesús grita con voz fuerte, Lázaro, ven fuera. En ese momento, Lázaro sale envuelto. Jesús lo dice, desenvuélvanlo y déjenlo ir. Hay otra parte que dicen, dele de alimento. ¿Cuál es el punto hoy día? La voz de Jesús tiene poder hoy. Al Señor que amamos, al Señor que constantemente servimos, ¿tiene poder hoy? Eso es lo que podemos preguntarnos nosotros. Miren, en ese tiempo, en la cultura de los judíos, ellos entendían lo que nosotros entendemos como catalepsia. Muerte por un par de días y que no es muerte, que de pronto resucita el que estaba muerto. Por esa razón ellos esperaban 3 días. Porque cuando moría alguien en la cultura judía, ellos decían que su espíritu iba a dar vueltas por ahí y tenía 3 días para volver. Y cuando volvía, entonces resucitaba. El problema es que si Jesús llega al tercer día y lo resucita al tercer día, simplemente cumple unas leyes y costumbres de los judíos. Lo que hace mi Cristo es quebrar, entienda, Él quiebra los parámetros, quiebra los conceptos, quiebra todo lo que esté en nuestra mente, Él lo quiebra. Por amor a nosotros. Entonces llegó al 4.º día, cuando no tenían ni una posibilidad, no había ni una alternativa, no había ni una opción. En la mente de los judíos, en la mente de ellos, en la cultura de ellos, no existía, era imposible que resucitara. Amados, estamos viviendo un día muy difícil. Un tiempo muy difícil, tenemos familiares contaminados con el coronavirus. Estamos viviendo en cuarentena, no podemos salir de nuestras casas. Hay gente que tiene mucha angustia. Gente que tiene mucha pena. ¿Por qué están viviendo la situación? En lo personal tengo una hija, Daniela, que trabaja en el San Borja Riarán. Y ella es muy de piel, es muy empática. Y ella, sin saberlo, abrazó a 2 personas contaminadas.
Entonces eso nos afecta a todos. Eso nos duele a todos. No hay nadie que esté ajeno, no hay nadie que se salve de la situación. Tenemos primos, pastores amigos, pastores conocidos, que incluso cumpliendo con las leyes de la cuarentena, previamente ya estaban contaminados. Hoy día estamos viviendo un tiempo muy difícil. Hoy día la sociedad está igual que Lázaro. No tiene vuelta, no hay opción para nosotros hoy día. No existe la opción médica, no existe la opción de la ciencia, no existe ninguna opción para la muerte que está atacando a nuestra sociedad de hoy día. Y estamos dolidos. Tenemos gente conocida que está siendo atacada por el virus y cuando partan no tendrán cristiana sepultura. No le cantaremos cuando el ángel pase lista, porque van derecho al crematorio. Esa es la realidad hoy. No le cantaremos cuando el ángel pase lista. No podemos. Aquí estamos. Lo que acabamos de leer dice que Jesús tiene el poder para deshacer lo que la ley natural ha dicho que es así. Jesús resucitó a Lázaro. Jesús con su voz resucitó a Lázaro. Usted puede decirme, ¿se está muriendo? Sí, se está muriendo y rogamos para que Dios les dé la sabiduría a los médicos y especialmente a los científicos para que encuentren la vacuna. Pero el problema, amigo, hermano, mi hermana que me escucha, el problema no es morir, el problema es morir sin Dios, sin esperanza, sin fe. Morir sin nada, morir sin Dios, voy a repetirlo, sin esperanza y sin fe. Usted puede decir, usted mire alrededor a su familia, mire a su familia ahora que está con ellos en cuarentena. Usted me puede decir, pastor, lo que pasa es que mi hijo está en la droga y no tiene salvación de la droga. Puede decirme, mi papá está en la droga. Es más, está viviendo en un ruco allá en algún lugar porque hace años que no lo vemos. O mi hija está viviendo esa situación, viviendo en un ruco, lejos de la sociedad y son los invisibles. Y la sociedad dijo que no hay más opciones. Voy a repetirlo. El poder de Cristo hoy día, en marzo del 2020, es vigente y es real. Y mi Dios hoy día tiene poder para cambiar al hombre y a la mujer. A lo mejor morimos con la pandemia. O a lo mejor no. Sea que muramos o que vivamos del Señor somos, decimos los evangélicos. Rogamos para que Dios les dé la sabiduría y encuentren la solución hoy día. Pero el problema no es la pandemia, el problema es su vida, mi vida, el problema es su mente, mi mente, el problema es su corazón, mi corazón, que es inclinado al mal. Miren, la naturaleza humana dice que vivimos 80 años de promedio. 80 años. 80 años, si lo pudiéramos graficar con la eternidad, es nada, es absolutamente nada. Tengo que preocuparme no de vivir acá, tengo que preocuparme de la eternidad, debemos preocuparnos de la eternidad. Conocí una persona que dijo, cuando yo sea viejo llegará el evangelio. Otros aprovechan la enfermedad y Dios los llama desde la enfermedad. Otros estando en la cárcel, Dios los llama estando en la cárcel. El poder de Cristo está vigente hoy. Mientras yo hablo, el Espíritu de Dios le habla a usted. Le dice su nombre. No hay imposibles para Dios. No hay imposibles para Dios. No hay imposible para Dios. Para mi Dios no hay imposible. Podría contarle 10.000 historias
testimonios maravillosos del poder de Dios que han cambiado las vidas y las mentes. Me va a faltar tiempo. Pero el tema de hoy día es el poder de Dios. La voz de Jesús, cuando llama y dice el nombre, el muerto le escucha. Mientras yo le hablo a usted, el Espíritu de Dios está diciendo su nombre. Y le está hablando en la mente y en el entendimiento y en el corazón. Y es tiempo que hoy día reaccione usted, dando la vuelta mirada a Cristo que un día murió por usted en la cruz. Él está dispuesto a bendecirlo. Dios significa bendición en el día a día. Dios significa todo. E insisto, Dios hoy día tiene poder. Dios hoy día tiene poder. El imposible es suyo. Dios lo conoce. Es que no tiene vuelta, me va a decir usted. Dios lo conoce. Y Dios sí tiene una alternativa que es de bendición para usted y los suyos, para su familia. Porque la voz de Jesús está vigente y el poder de Jesús está vigente hoy. Quiero terminar con una oración con usted. Quiero que me acompañe a orar. Quiero que donde esté cierre sus ojos, incline su frente y cierre sus ojos y me ayude a orar. Amado Dios, Señor, hemos leído el Evangelio según San Juan, que es el Evangelio donde están los milagros más espectaculares suyos. Pero no hemos quedado detenidos en la resurrección de Lázaro. Señor, usted dijo la palabra y un muerto le escuchó y las leyes de la naturaleza volvieron atrás. A su sola voz, la ley de la naturaleza vuelve atrás. Señor, cada uno de los que estamos viendo este video, participando de esta reflexión, todos tenemos algún imposible, todos tenemos algún imposible. Yo quiero, Señor, que primero abrace y toque los corazones de quienes están escuchando esto, viendo esto, participando de esto. Que puedan sentir que usted llegó, que puedan sentir que la salvación ha llegado, que puedan sentir que la bendición ha llegado con la presencia suya. Espíritu Santo, toque la vida y los corazones de que están escuchando y viendo esto. Señor, hay muchos imposibles. Hay muchísimo imposible. Usted que escucha las oraciones esas que incluso decimos bajo la sábana, vuelto hacia la muralla, para que nadie nos escuche. Respóndala hoy día. Respóndala. Especialmente pido, Señor, por el virus del coronavirus. Deténgalo. Usted ponga barreras, así como puso barreras en el mar, Señor, cuando abrió las aguas, ya habían unas barreras que detenían el agua. Así como le dio claridad a su pueblo mientras estaban las plagas en Egipto, que nosotros podamos vivir en claridad y en bendición, mientras los egipcios están viviendo muerte, desolación, tristeza, oscuridad. Pedimos que usted ponga claridad en medio de su pueblo. Pido, Señor, humildemente que usted ponga claridad en medio nuestro. Dele sabiduría a los gobernantes. Inteligencia, Señor, y sabiduría a los científicos. Bendiga a los médicos, que son la primera línea hoy día. En Chile, que hablamos tanto de la primera línea. Yo pido bendición por la primera línea, de verdad. Los médicos, las enfermeras, el personal que trabaja en los hospitales. Quienes, Señor, hacen el aseo, Señor. Ellos que hacen el aseo, que trabajan con ropas contaminadas, protéjales, Señor. Protéjales. Hoy, Señor, necesitamos su protección. Hoy necesitamos su bendición. Estamos aquí en el último lugar del mundo, Señor. Estamos, Señor, en el último lugar del mundo. Mírenos con misericordia. Mírenos con amor. Mírenos, Señor. Por misericordia. Por amor. Señor, oramos ante el trono santo de su gracia. No por nuestros méritos, porque no tenemos, sino que oramos por los méritos de Jesús, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Y amén.
Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Que Él haga su rostro resplandecer sobre nosotros. Un abrazo y que el Señor nos bendiga.